Estimados asistentes, bienvenidos al Hey Festival Riohacha 2012, el evento cultural que por quinto año consecutivo se celebra gracias al apoyo de Cerrejón, organización del Hey Festival Cartagena y al Banco de la República, institución que decidió vincularse a este importante encuentro en las artes y la literatura, donde tenemos la oportunidad, como pocas, de compartir con escritores extranjeros, nacionales y locales. Antes de continuar con nuestra programación, solicitamos mantener sus celulares apagados o en modo de vibración para evitar interrupciones durante el desarrollo del evento. En caso de presentarse una emergencia, debemos mantener la calma y dirigirnos a las puertas ubicadas al lado y lado de este auditorio. La cultura es universal e inherente a la naturaleza humana, sin distingo alguno de raza, idioma, sexo o edad. Es por eso que tantos niños como jóvenes y adultos harán parte de los diferentes conversatorios, talleres, paneles y la premiación del concurso Grandes Escritores Cerrejón. La Guajira, nicho de inspiración para todas las expresiones artísticas, abre sus puertas como abrebocas de un universo de descubrir, permitiéndonos concebir y enriquecernos de otras formas de pensamiento, imaginación e ideas. Saludamos al señor Julián Bernardo González, vicepresidente de Sostenibilidad y Asuntos Públicos de Cerrejón, señor alcalde de la ciudad de Riohacha, quien también nos acompaña el día de hoy, señores representantes de la Fundación de Cerrejón, representantes del Hey Festival y también las demás autoridades civiles, militares del departamento. Iniciamos pues el primer conversatorio con dos grandes exponentes de las letras a nivel nacional, quienes nos sumergirán en un diálogo literario entre mundos mágicos y reales, cuyo resultado será para nosotros pues el placer de escucharlos. Les damos la bienvenida a los escritores Mario Mendoza y Víctor Bravo Mendoza. Mario Mendoza, escritor, catedrático y periodista colombiano con maestría en literatura latinoamericana, ha marcado la diferencia con el denominado realismo mágico que siguieron algunos escritores tras el éxito de la obra de Gabriel García Márquez. Sus novelas citadinas reflejan la desigualdad presente en las capitales del mundo. Su estilo condensa lo infernal y lo sagrado con lo criminal y lo virtuoso. Una de sus obras más destacadas, Satanás, recrea la historia de un psicópata que en la década de los años 80 dio muerte a por lo menos 20 personas en un reconocido restaurante de Bogotá. Este trabajo lo posicionó como uno de los más promisorios escritores latinoamericanos. Víctor Bravo Mendoza, toda una vida dedicada al desarrollo y evolución de la poesía y la literatura guajira, convierten a este escritor del sur de la Guajira en un referente de la actividad de las letras de esta región. Ha sido ganador y finalista de al menos una decena de concursos regionales y nacionales de literatura y compilador de antologías de novelas y cuentos guajiros. Fue becario del Ministerio de Cultura, Fondo Mixtos del Caribe, y ha recibido reconocimientos como la Medalla Luz de la Fundación para las Artes Indígenas de Maracaibo, en Venezuela, además de la Orden al Mérito Cultural, Medalla Luisa Robles, y el homenaje en vida del Fondo Mixto para la promoción de la cultura y las artes de la Guajira. Presidió el Consejo Nacional de Literatura y en la actualidad dirige el taller de escritura creativa Renata de la Guajira, ambos del Ministerio de Cultura. Bienvenidos. Gracias. Muy buenos días a todos los presentes. Muy buenos días, Mario, aunque ya hemos conversado, pero permíteme saludarte nuevamente. Quiero agradecer también a la Fundación Cerrejón y a todos los
elementos que tienen que ver con la cultura de esta empresa, que tiene a bien traernos a nosotros el Live Festival a la ciudad de Riohacha, también al Banco de la República, con el doctor Wilder Guerra Cumpero, quien se ha desvelado por hacer un enlace con esta compañía para brindarnos cultura al departamento de La Guajira. Con Mario tengo una experiencia de trabajo desde hace aproximadamente unos 5 años y hemos conversado del mal y del bien, que son los temas específicos de su obra. Y hemos conversado también de la situación del país, del conocimiento que él tiene del departamento de La Guajira, sobre todo de Riohacha, en sus esporádicas visitas a nuestro departamento. En sus obras encontramos elementos de la cultura guayú y de la idiosincrasia guajira. Más adelante vamos a hablar al respecto de estos temas que nos competen a nosotros como ciudadanos, como hombres, como mujeres que recreamos nuestro entorno con nuestras vivencias, y que Mario de una u otra manera ha tratado de introducir en su obra. Estoy aquí hoy porque, lo digo con orgullo, soy el único guajiro que ha tenido la oportunidad o se ha dado la tarea con mucha disciplina de leer toda la obra de Mario Mendoza. Pero para romper el hielo, porque yo no soy entrevistador, lo más que puedo ser es un lector, porque me encanta y vivo para la lectura la busco como el aire que necesito para respirar. Creo que es el elemento que nos puede dar a nosotros realmente la dimensión de poder, que es el conocimiento que brinda todo libro. No es el dinero, no es únicamente el estatus que podemos alcanzar como persona en un grado social, sino que es realmente la lectura de los libros donde nos empoderamos de la verdadera riqueza. Y hablando de ese respecto, Mario, me comentaba que se sentía impresionado de manera muy grata en saber que no hay una librería en Riohacha. Cuéntenos de esa experiencia, Mario, para iniciar nuestro diálogo. Y gracias, es un honor estar acá, les agradezco muchísimo la invitación al Live Festival y a los patrocinadores, por supuesto. Y mil gracias a Víctor por estar en el diálogo conmigo hoy. Colombia tiene una de las tasas de lectura más bajas, tiene, según el informe de Naciones Unidas, estamos entre 1.6 y 1.8, 1.9 libros per cápita al año. Esa tasa de lectura tan baja bordea lo que algunos sociólogos denominan analfabetismo funcional, es decir, gente que sabe leer y escribir en teoría, pero que nunca pasa por una librería y nunca compra un libro. Analfabetas funcionales dentro de una sociedad van creando lentamente una capa, una especie de zona espesa de la ignorancia, y lentamente van generando unas dinámicas al interior de una determinada sociedad que son desastrosas para la misma. Analfabetas funcionales son, en una enorme mayoría, varias de las personas que nosotros tenemos como representantes políticos. Uno de los grandes inconvenientes que nosotros tenemos es que elegimos mal, y elegimos mal significa que elegimos iletrados, elegimos analfabetas funcionales en el poder, y después no nos podemos quejar. No nos podemos quejar porque esas personas, cuando tienen acceso al poder, evidentemente la cultura, la literatura, el conocimiento no son sus prioridades, tienen otras prioridades. Es triste porque Naciones Unidas ha creado un concepto que se llama riqueza inmaterial. En ese concepto de riqueza inmaterial, el verdadero poder del futuro, la verdadera fuerza de una sociedad hacia el futuro, no es
la plata, no es el dinero. Uno tendería a creer que una persona que tiene mucho dinero es rica. Entonces uno dice, pues claro, por supuesto, tiene camionetas 4 puertas, fincas, ganado, etc. Hace alarde además de su dinero permanentemente. No, en Naciones Unidas no es así. En Naciones Unidas yo puedo tener mucho dinero y ser muy pobre, porque lo que me van a medir en Naciones Unidas no son ni mis ganados, ni mis vacas, ni mis fincas, ni mis propiedades en el extranjero, ni mis apartamentos en Miami, ni mis cuentas bancarias. Lo que me van a medir en Naciones Unidas es la tasa de lectura per cápita al año. ¿Cuántos libros lee usted al año? ¿Cuáles son sus estudios, sus maestrías, sus doctorados, sus artículos? Y ese es el verdadero poder, esa es la verdadera fuerza de una sociedad hacia el futuro. Entonces es lamentable tener una tasa de lectura tan baja, y eso fue, a mí me dio muy duro la vez pasada que nos vimos con Víctor. Yo venía para trabajar en el taller del Ministerio de Cultura y fue una escena conmovedora, porque Víctor me preguntó en el aeropuerto, bueno, trajiste tus libros, ¿verdad? Y yo no sabía de qué me estaba hablando. Yo publico en una editorial y los libros están en las librerías. Entonces le dije, pues no, Víctor, pues no traje libros, están en las librerías. Si quieres pasamos por la librería un segundo. No tenía ni idea, en mi infinita ignorancia, no estaba enterado de que en una capital departamental no había una librería. Entonces yo quisiera iniciar diciendo que el High Festival se inaugura en Riohacha, ojalá sea una voz de alerta, ojalá sea una señal para decirle al departamento que una de las prioridades fundamentales que debe tener una determinada sociedad es esa, de educación y cultura. No olvidemos que Bogotá, hacia la década de los 90, subimos como alcalde en el poder a un ex rector y matemático de la Universidad Nacional, y esa aventura en donde estuvo Mocus y Peñalosa alternándose en el poder durante 9 años generó una ciudad que fue modelo para América Latina, una ciudad que creó en efecto un turning point, un punto de giro, una diferencia fundamental, y fue que Bogotá empezó a entender que las bibliotecas públicas, la red de bibliotecas públicas, Asolectura, Fundalectura, el Instituto Distrital de Cultura y Turismo y las ciclorrutas y miles de programas eran en realidad una verdadera construcción de ciudad. Así es que yo le deseo al departamento y a la ciudad que ojalá en el futuro tengan como prioridad fundamental eso. Bueno, esta palabra de usted y la lectura que he realizado de su libro me da un acercamiento a sus personajes. Y este acercamiento también tiene que ver con lo marginal, con la marginación que produce este hecho de no estar vinculado al acto de la cultura, de no estar vinculado a la lectura. Pero usted se siente más cercano a esos personajes de la vida real en la ciudad, sobre todo en Bogotá, que están en la periferia, que están en lo marginal. Y recuerdo mucho a Comanche, que era líder del Cartucho, al cual usted buscó y andó en esa amistad. Y leyendo su obra, yo pienso que usted tiene un vaticinio en toda su obra hasta ahora, de esto que se está dando en el primer mundo, en Europa. Y quiero saber su visión también, que permea toda su obra, y para mí siento que es como una profecía de esos marginales que ahora se llaman indignados. Entonces quiero saber de qué concepto le merecen a usted en estos momentos, en esta época posmoderna, ya por encima de lo contemporáneo. ¿Qué le merece, qué concepto tiene de estas personas que de una u otra manera su marginalidad le ha permitido mostrarse desde el hecho marginal, desde la periferia? Mira, Víctor, lo que pasa es que a mí me obsesiona algo que es el fracaso de la modernidad. Digamos que cuando uno habla de modernidad, uno habla desde el Renacimiento en adelante. Y uno dice, hay un proyecto moderno. Ese proyecto moderno significa la razón como base fundamental o como eje. Eso es el 480, 880. Hay una oposición entre el libro sagrado
y la razón, digamos, de la ciencia moderna. Ese proyecto de la razón se legitima durante el siglo XVIII. Uno desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII tiene todo intacto, no hay ningún problema. Ese proyecto de Leonardo da Vinci, Marsilio Ficino, Petrarca, Miguel Ángel, etc., hasta el siglo XVIII, que no en vano se llama el siglo de la razón, el siglo de las luces, el iluminismo, que es Montesquieu, Diderot, etc., es un proyecto que se mantiene incólume, no hay ninguna resquebrajadura, no hay ninguna escisión o fractura dentro de ese proyecto. Pero en el siglo XVIII, a finales y comienzos del XIX, viene lo que sería la primera crisis de la razón moderna, que es el movimiento romántico. Los románticos europeos empiezan a mirar de reojo, con cierto recelo, con sospecha, ese proyecto de los hombres del Renacimiento. Y surge una corriente oscura, una corriente lunar, secreta, oculta, que es todo el movimiento romántico. Los románticos son los primeros que incursionan en la locura, en la irracionalidad, en el sueño. Son muchos de ellos incluso los primeros que incursionan en alucinógenos que vienen de los barcos del norte de África. Exploran con los alucinógenos. Un personaje como Samuel Taylor Coleridge, por ejemplo, los ingleses son grandes exploradores de eso que todavía no se llama el inconsciente, pero que más tarde será formulado por Freud. Tenemos un Tomás de Quincy, por ejemplo, que tiene un texto que se llama Confesiones de un opiómano o Confesiones de un comedor de opio inglés. Es decir, estos individuos empiezan a explorar la psique, empiezan a mirar qué pasa en la zona de sombra, en lo oculto, y como buenos artistas, por supuesto que saben que hay algo dentro de la creación que es incomprensible, misterioso, que sucede en unas redes que no pasan por la razón. Ese proyecto de la modernidad va a tener unas crisis muy fuertes, va a tener una primera guerra mundial, va a tener la guerra civil española del 36 al 39, que es un desastre, hasta que finalmente los teóricos dicen que eso se hunde, se desploma en 1945 con el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. ¿En qué termina la aventura de la razón? En la bomba atómica. ¿En qué termina la aventura de la razón? En los campos de concentración alemanes, en Auschwitz, Buchenwald, Baden-Baden, etc. Es decir, esos individuos que en el siglo, digamos, XIV, XV, arrancan a creer que la razón nos dará justicia, equidad, solidaridad, fraternidad, esos ideales que se llevaron a cabo durante la Revolución Francesa, no es así. Eso se va a pique con finalmente lo que fue la aventura nazi, que fue macabra, y el lanzamiento de 2 bombas atómicas, Fat Man y Little Boy, en agosto de 1945 en Japón. De ahí en adelante estamos extraviados, de ahí en adelante Occidente está perdido, de ahí en adelante damos tumbos en la oscuridad y no hemos podido rehacer un proyecto. Occidente no sabe para dónde va, y es muy claro que durante los últimos 60 años esos palos de cielo que hemos dado han generado una catástrofe y un desastre de grandes dimensiones. Somos 7.000 millones de personas. Eso es excesivo. En el siglo XVIII éramos 650 millones de personas. En un lapso de 200 años nos hemos reproducido por 10 y más. Seguimos avanzando. Hemos cambiado el clima, hemos derretido los polos. El informe de la FAO indica que por primera vez tenemos más de 1.000 millones de personas con hambre. Nunca habíamos tenido una cifra parecida o similar de 1.000 millones de personas muriéndose de hambre en el planeta. Muriéndose. Por debajo de las calorías diarias son mucho más, son cerca de 3.000 millones de personas. Entonces, ese desastre, esa hecatombe ha generado unas ciudades que se llaman las ghost cities, las ciudades fantasmas, que son grandes condensaciones de poder y unos cordones de miseria y una exclusión exagerada. Hemos generado lo que se llaman ciudades cáncer. Esas ciudades, sus arquetipos están arraigados en el tercer mundo. Ciudad de México, Río de Janeiro, Sao Paulo, Caracas, Bogotá, Lima. Esas son las ciudades, las nuevas ciudades arquetipo, digamos. Y esto, para resumirte, porque es mucho más largo, la pregunta es muy compleja, pero para resumir,
Esto tuvo un ataque reciente más brutal, y fue el ataque de Wall Street en el 2008. El ataque de Wall Street en el 2008 fue lo que el profesor Chomsky llama del capitalismo salvaje al capitalismo depredador. Es decir, no les basta con todo el dinero que ya hicieron, no les basta con tener esas compensaciones de capital, ahora quieren los dineros públicos, ahora viene un ataque frontal, el ataque por el erario, por el dinero de los contribuyentes. Es decir, no había dinero para la educación pública, no había dinero para las madres cabezas de familia, no había dinero para los inmigrantes en Estados Unidos, pero sí había dinero para las General Motors, 850.000 millones de dólares que le deja Bush y que Obama ratifica después. Y de ahí en adelante ha sido una aventura parecida durante los últimos 2 o 3 años. Es decir, vienen por el dinero público, están ávidos de robarse el erario, que es el dinero de los impuestos. Un ataque que habían planeado desde la era Reagan, desde Margaret Thatcher, y que lo tuvieron agazapado, no lo lograron porque la Comunidad Económica Europea frenó ese ataque, ¿verdad? Intentaron finalmente la sociedad del bienestar europeo, pero creo que el ataque del 2008 fue salvaje, fue brutal, generó para América Latina 43 millones de personas que pasaron de la franja de pobreza a la franja de indigencia, generó la caída de Grecia, países enteros que se fueron a la miseria, generó la caída de Italia, tambaleando finalmente España y Portugal, Irlanda también cayó, y eso ha generado un movimiento de oposición internacional muy fuerte. Ellos no contaban con 2 cosas. Ellos no contaron con que el año, a finales del 2010, comienzos del 2011, un vendedor de frutas y verduras en Túnez se iba a quemar vivo. Mohamed Bouazizi, un miserable vendedor de verduras callejero, no pudo más, intentó frente a la casa de la gobernación, frente a la alcaldía de su pueblo, que le hicieran justicia. Obviamente era un hombre humilde, pasaron de él, la arrogancia del poder, que no tiene límites, lo miraron con un desdén, con un desprecio, como poca cosa, y el tipo sacó 5 galones de gasolina, se los regó encima, se prendió fuego y se chamuscó frente a la alcaldía. Esa protesta que nació del corazón de un hombre humilde, de un pobre trabajador humillado y ofendido todos los días, generó lo que se llama la revolución de los jazmines. La revolución de los jazmines llevó a la primavera árabe, y eso realmente fue asombroso y sorprendente. Cayeron dictadores como Ben Ali, cayó Mubarak en Egipto, y vimos tambalear y caer realmente de una manera estrepitosa y escandalosa a dictadores de la talla de Gaddafi. Ustedes vieron cómo en las redes internacionales y los noticieros apareció esa imagen terrible de Gaddafi metido con una rata entre las cañerías y finalmente asesinado por un muchacho de escasos 18 años. Esa primavera árabe generó en Europa también un colofón, una especie de segunda instancia, que fue Stefan Hessel, un ex convicto, un ex presidiario del campo de Buchenwald, un hombre de 93 años. Escribió un pequeño librito que se llama Indignados, y le parecía increíble que se hubiera hecho ese ataque, que dejaran a tantas personas en la miseria mundial y que los jóvenes no dijeran nada y que las personas no tomaran conciencia, y escribió su panfleto y lo publicó, y empezó un movimiento en Europa y en Estados Unidos que llegó finalmente a Nueva York, Los Ángeles, San Francisco. Y yo creo que ese expresidiario y ese vendedor de frutas y verduras transformaron el mundo durante el 2011, y muchas personas no se dieron cuenta. Y ahora hay una oposición, hay un movimiento de emancipación mundial, y yo creo que estamos en la obligación de estar atentos a eso. Mi obra, como muy bien lo dice Víctor, indudablemente cruza por esto, por esta preocupación, y es la exclusión, la marginación, cómo vamos dejando a una buena franja de la sociedad por fuera y unos pocos en el poder que hacen alarde de él y que en el fondo se comportan peor que bestias. Sí, desde el principio de la obra todos los personajes son marginales, y por eso digo que ya había una visión, una profecía en su obra respecto a estos movimientos. Desde las ciudades de los rurales, los escritores marginales que atraviesan la ciudad de Bogotá,
entre ellos Martín, Simón, que es el narrador en primera persona de esta novela, igualmente Scorpiosípides, Sincera o Gerardo en la obra Los Hombres Invisibles, en fin, el Campo Elías, en Satanás, todos vienen de allí. Y podríamos pensar que no son estos hombres los que le causan daño a la sociedad, sino los que están en una estructura social más elevada que han permeado todos los países latinoamericanos, incluyendo a nuestro país, y de hecho no se salva nuestro departamento en la corrupción. Claro, Will, es que cuando uno mira la historia, a uno se le pasan por alto cosas que son fundamentales. Cuando caen los nazis, muchos de ellos emigraron a América Latina. Una enorme mayoría llegaron a Argentina, llegaron a Chile, llegaron a Bolivia también. No olvidemos que a Argentina llegó nada menos que Mengele, el médico del campo de concentración de Auschwitz, es decir, uno de los grandes torturadores y genocidas de la historia de la humanidad, uno de los peores tipos que hemos podido encontrar, que trabajaba en el campo de concentración de Auschwitz. Era un médico que se especializó en conducta gemelar, es decir, en experimentación con gemelos. Uno cree que en 1945 lo peor que le podía pasar a uno era llegar a un campo de concentración y ser judío, bien fuera en verano o en invierno. Era terrible llegar a un campo y uno decía, ahí estás en el peor escalón que puede tener la humanidad, en el punto más bajo, en lo más infernal. Y no, había una cosa peor, que uno se bajara del tren en Auschwitz y que de repente el médico Mengele, Joseph Mengele, lo eligiera a uno para experimentar con uno, que le llamara la atención los ojos, los rasgos físicos, cualquier cosa, y que lo eligiera a uno para su laboratorio de experimentación. Eso significa que lo sacaban a uno de la fila, lo llevaban aparte y lo conducían al laboratorio de Mengele. Y en el laboratorio de Mengele el tipo lo abría a uno como una rata. Eran cobayos humanos, ratas humanas sobre las cuales se experimentaba. Mengele destajó en su laboratorio a miles y miles de personas, niños, mujeres, hombres, y los destajó, los abrió en canal, como las reses en los mataderos, y exploró con ellos, hizo injertos, ¿verdad? Experimentó sobre todo con fecundidad gemelar. Ese tipo logra fugarse gracias al Vaticano. El Vaticano le da pasaporte para salir por Italia, y ellos, la mayoría de esos nazis, se embarcaron en Italia y llegaron a América, que era un sitio donde podían estar relativamente camuflados. A Argentina llega Adolf Eichmann, que era uno de los grandes conductores de campos de concentración, un hombre de confianza de Hitler para el proyecto, lo que se llamó la solución final, que era masacrar y exterminar a la gran mayoría de judíos y demás en los campos de exterminio. Mengele se fuga para Brasil. Klaus Barbie está en Bolivia, y Klaus Barbie, uno de los peores nazis, también estuvo digamos que involucrado en el asesinato del Che en 1967. Los Rangers bolivianos asesinan al Che Guevara en Bolivia, y Klaus Barbie, un nazi, es el que está involucrado en el paso y en el tráfico de información para la muerte del Che en Bolivia. Se hace una colonia en Paraguay, es una colonia nazi que viene desde el siglo XIX anterior a Hitler, muy potente. Mengele se refugia ahí, y recuerden ustedes que Adolf Eichmann lo captura. Él trabajaba para la Mercedes-Benz en las afueras de Buenos Aires, y la Mossad, el servicio de seguridad israelí, lo captura y lo lleva finalmente a Israel. Es un proceso que todavía está la Argentina internacionalmente alegando por él, porque no hubo un trámite, una solicitud legal, sino que la Mossad lo dopa, lo seda y lo mete en un avión y lo saca de Argentina. Cuando el tipo se despierta, está en Tel Aviv, y empieza uno de los juicios más sorprendentes del siglo XX, lo que se llama el juicio al monstruo, ¿no? Que era un director del campo.
Es decir, América Latina está permeada por un proyecto nazi. Cualquier persona relativamente bien informada sabe que nosotros tenemos las dictaduras unidas a ese proyecto nazi. No en vano viene la dictadura de Pinochet, no en vano la dictadura en Bolivia, no en vano Stroessner también le da mucho apoyo a la colonia alemana y a un proyecto de derecha muy fuerte. Yo creo que nosotros tenemos una fuerte segregación, una fuerte exclusión, un racismo despiadado en el continente, producto en parte también de una aventura de más de 50 años, camuflada y soterrada de unas estructuras de poder ligadas a un sueño, que es el sueño de un cuarto Reich. Nosotros somos un territorio donde se planeó el cuarto Reich, donde si se iba a resucitar alguna vez el proyecto de Hitler era en Sudamérica y en México. Entonces, a mí me parece que es una sociedad muy excluyente, es una sociedad brutalmente despiadada. Nosotros en la revista para la cual escribo en Bogotá hicimos un estudio de qué personas de estrato 6, 5 y 6 de universidades privadas y demás tenían sus amigos cercanos o sus afectos, sus relaciones de pareja en estratos 1 y 2, ¿verdad? Es decir, que muchacha de la Universidad Javeriana o de la Universidad de los Andes en Bogotá tenía su novio o amigos cercanos en un taller de mecánica en el barrio 7 de agosto, o que muchacho de estrato alto tenía su novia empacadora en un supermercado. Es decir, queríamos investigar cómo eran los cruces sociales y el estudio nos arrojó una cifra tremenda, 0.0. No encontramos un ejemplo de una persona de estrato 6 que tuviera sus afectos en el estrato 1 o en el estrato 2. ¿Qué significa eso? No nos mezclamos. La sociedad colombiana no se mezcla. La sociedad colombiana está educada de una manera muy clara. Te relacionas o en tu mismo estrato social o hacia arriba. Y te educamos para que te relaciones hacia arriba. Es decir, somos alpinistas sociales, trepadores, arribistas por naturaleza. Y eso demuestra el origen de nuestra violencia, el origen de nuestra crueldad, y la gente sigue creyendo que el problema está en las FARC, en la guerrilla y demás. Sin duda, un movimiento ilegítimo, brutal, de gente que está muchas veces, ¿verdad?, bordeando la insania y la patología, no lo podemos dudar, pero el eje fundamental, el origen, la médula de nuestra violencia está en esa conducta tan cruel. Toda mi obra atraviesa por ahí. Toda mi obra es la disección de una sociedad, perdóname Víctor, cierro, a la que no le gusta mirarse en el espejo. Porque cuando tú le muestras eso, inmediatamente rechazan y dicen, no, eso no es cierto, eso no es verdad, no somos así. Y por eso ha sido tan difícil poner esa obra. Su relación no ha sido solamente tangible en el cine, en la escritura, con estos seres marginales, sino que usted en la vida real lo ha vivido así. Y podríamos nombrar que usted estudió con personas como grandes escritores, Santiago Gamboa, Oscar Torres, Enrique Serrano, pero usted no busca esa amistad, usted busca lo marginal, lo Comanche, incluso le llevó a corregir. Líder Comanche es un líder del cartucho, y Mario, él editaba una revista ahí en el cartucho de poesía, que circulaba por supuesto en el cartucho y llegaba a las manos de nosotros, personas votantes, pero Mario incluso llegó a corregirle esta revista a Comanche. Entonces sí hay una relación, y lo mismo ocurre con Campo Elías, y allá quiero llegar. Usted está haciendo la tesis sobre agua, la novela de Carlos Fuentes, él está haciendo la del doctor Mr. y se cruzan, que usted confiesa alguna vez que pudo haber sido su padre, porque verdad que lo lograba, tenía escasamente usted 23 años, y entonces esta relación es verdadera, y allí se da cuenta usted con Stevenson, con Boyce, Stevenson, que el hombre no es uno, que el hombre son varios, son dos, dice textualmente Stevenson, con el doctor Jekyll y Mr. Hyde, pero usted se da cuenta y sabemos que es más. Por ejemplo, el profesor de Buda Blues, que parece un ser como muy cercano, un amor nuestro, cuando uno está leyendo un personaje, pero quedémonos en el de Satanás, quedémonos en Campo Elías.
esa relación con Camporía. Pero no quiero hablar, que nos hable únicamente de la relación con él como amigo, su experiencia con él en la universidad, sino esa estructura que tiene la novela, donde hay varias historias que confluyen después en una explosión de fuego del boceto. ¿Cómo fue la estructuración de esa trenza que se hace con la historia de María, la vendedora de Pinto, que después se convierte en una ladrona, o en ayudar a robar a algunos personajes de la ciudad? En este artista que tiene tanto de mal, que yo veo que hay como esa visión de ver el mal, de saber que el mal está allí latente, en el cura, que tiene una doble vida también, como casi todos los seres humanos, que no son uno, como lo dijo Stevenson, sino son dos, y ustedes muestran que no son dos, sino que somos seres múltiples. Y llama la atención cómo nos acercamos, cómo llegamos al mal. Por ejemplo, hoy leía en el Heraldo que un tipo se tiró del puente Pumarejo al río Magdalena porque no había podido dominar su lucha contra el demonio. En pleno siglo XXI, leer una noticia de esta, uno se pregunta, entonces, ¿qué son? Entonces, lo interesante de acá sería cómo estructuró todo usted esas historias que tienen estos personajes, y si estos personajes son de ficción o son de la vida real también, como lo fue Camporía, y usted al final reúne el concepto para la explosión del fuego de este emperador. Mira, lo que pasa es que yo estudié literatura en la Universidad Javeriana en una generación que produjo varios escritores. Santiago Gamboa, en realidad, y yo somos compañeros de colegio, entonces nos conocíamos desde el colegio. Es un caso claro de la literatura colombiana, en donde nos conocíamos, éramos compañeros de pupitre, digamos, desde chiquitos, desde niños, y nos tropezamos de repente en el departamento de literatura de la Javeriana en 1983. Por ese departamento, que es sin lugar a dudas uno de los mejores departamentos de literatura que tiene Colombia, pasó Enrique Serrano, ahí llegó Juan Carlos Botero también, que está invitado al festival y que estaba en Cartagena, y por ahí Oscar Torres, por ahí fueron pasando varios. Nos fuimos encontrando y hay varias generaciones de escritores que cruzaron por ese departamento. Ahora está Juan Gabriel Vázquez, ahora está Ricardo Silva, una persona como Antonio García, todos ellos, algunos de ellos discípulos míos después cuando yo fui profesor del mismo departamento. Yo fui profesor de ese departamento durante 10 años, del año 90 hasta el año 2000. Entonces fue como un lugar de encuentro, fue como un ciclo, una alma mater, en donde logramos varios de literatura empezar a generar un movimiento de resistencia civil a través de la lectura y la escritura. Nosotros luego viajaríamos, algunos estudiamos por fuera, regresamos, pero siempre mantuvimos un cordón umbilical y mantuvimos un contacto para saber en qué estaban trabajando los demás, qué estaban planeando, en qué estaban escribiendo, y lentamente empezamos a mandar nuestros libros a las editoriales. El caso mío era un caso sui generis, era un caso raro. Yo pertenecía a una clase media ilustrada, pero yo había perdido mis privilegios de clase media a una edad muy temprana. Cuando yo decido estudiar filosofía y letras, prácticamente mi madre me expulsa de la casa. Era visto eso como poca cosa, como un fracaso. Digamos, yo había sido un buen estudiante durante el colegio, y entonces mi madre veía que yo estaba, de hecho estuve un año coqueteando con medicina, y esas carreras eran vistas como con cierto prestigio todavía, un poco que es así, pero ya menos, y estudiar filosofía y letras era considerado como poca cosa, como un enorme fracaso, como una especie de hippie vagabundo que no iba a hacer nada en la vida. Entonces eso me cuesta finalmente prácticamente la expulsión de mi familia. Una frase como aquí yo no voy a tener pagos en la casa, entonces yo tengo que pagar mis libros y tengo que ir, y empieza un largo peregrinaje en pensiones de estudiante y en cuartos de alquiler. La vida de inquilinato, la vida de cuarto de alquiler es una vida dura, ¿no?
la vida de estudiante pobre. Hay bellísimas páginas de García Márquez sobre el tema, ¿verdad? Uno ve las fotos del grupo de la cueva, tú que eres un experto, me corregirás, Víctor, pero uno ve las fotos y uno ve en esas fotos que todos más o menos están bien acomodados, pero hay uno que está en el rincón, que tiene el pantalón como descosido, los zapatos viejos, se nota que la suela está de verdad como trajinada, y uno se da cuenta que ese es el más pobre, al que todo le cuesta más, el que está más jodido de todos. Perdón, Mario, la sociedad cartagena, cuando estudiaba en Cartagena, García Márquez le decía trapoló, claro, por la manera como se vestía el man, y ese es el que se alza con el Nobel, ese es el que termina siendo el premio Nobel. Entonces, digamos que todo le cuesta más a uno cuando uno es pobre, cuando uno no tiene nada. Yo pertenecía a una buena familia y yo lo único que le pedí a mi padre fue que por favor pagara la universidad, que no me fuera a dejar sin estudio y que yo me las arreglaba como yo pudiera. Entonces yo era como un Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Era muy raro porque yo pertenecía a una clase ilustrada, pertenecía a una universidad privada, a un estrato 6 a nivel de educación, pero mi vida en realidad en silencio cuando salí de la universidad era de biblioteca pública, era de inquilinato y tuve contacto con el país real, con el país profundo, con la América Latina profunda. Un inquilinato es una escuela social dura pero muy aleccionadora, y yo desde entonces tejí un fuerte compromiso con mi gente, y yo dije no, nunca se me va a olvidar esto, y a partir de entonces esos personajes, esa ciudad que como te decía pertenece a la periferia, a los extramuros, empieza a poblar mi obra lentamente. Y desde entonces ha sido así, desde entonces yo me muevo con una bisagra de una manera muy rara, Por un lado pertenezco, digamos, a una élite intelectual en el país, a unos privilegiados, a un escritor que puede publicar en un buen sello editorial, que ha ganado premios internacionales, nacionales, que está traducido, que hemos hecho una película, pero por el otro lado yo nunca olvido mi conexión y mi cordón umbilical con esa América Latina profunda, y en mi obra se nota ese arraigo y ese compromiso. Eso empeora, Víctor, en el año 86, porque un compañero mío de la universidad con quien yo hablaba y que me gustaba hablar con él, porque el tipo decía que había estado en Vietnam, que había pertenecido a la sección élite de Vietnam, que eran los boinas verdes, los duros de Vietnam, los que sabían a qué iban en realidad. Él había patrullado en Laos, en la frontera, y había patrullado en Camboya también, y había pertenecido, como les digo, a una sección terrible que eran los boinas verdes de Vietnam, un estudiante latino, colombiano, que a finales de los 60s y comienzos del año 70 lo enganchan en las fuerzas militares norteamericanas, como hicieron ahora con Irak y con Afganistán, y que lo mandan finalmente a Vietnam. Ese compañero mío que estaba escribiendo su tesis sobre el Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, de repente el 4 de diciembre del 86 asesina 29 personas en Bogotá en distintos puntos de la ciudad. Mata primero a un estudiante de él, a la madre de ese estudiante, los asesina con un cuchillo, con su cuchillo de Vietnam, con su cuchillo de guerra, las deja empaladas en los closets del apartamento. Después asesina a su madre, le pega un tiro con un 38 corto en la 53 con séptima, y después va bajando piso por piso pidiendo las páginas amarillas para llamar a los bomberos. Él quema el cadáver de su madre y con el pretexto del incendio va timbrando y asesina a 7 personas más en el edificio. Al final llegará al restaurante que le da el nombre a esta masacre, que es el restaurante Poseto, y termina asesinando 20 personas más en el restaurante, y al final se pega un tiro en la cabeza cuando llega la policía. Nosotros nunca habíamos vivido algo semejante en nuestras ciudades. La violencia colombiana es una violencia política, pero esto es lo que se llama violencia transpolítica, es decir, el serial killer, el asesino serial, no es una de nuestras características culturales. Un asesino culto, refinado, educado, un tipo que habla 2 y 3 idiomas, que lee a los autores en francés y en el inglés originales, que
que está escribiendo una tesis universitaria y que de un momento a otro termina asesinando 29 personas en escasas 10 horas, eso no lo habíamos visto. Que un conflicto internacional como Vietnam tuviera una repercusión, aunque fuera remota y distante, en los Andes colombianos, en Colombia, en un país del tercer mundo de América Latina, era muy raro, curioso y extraño. Y yo era su amigo de tesis, su compañero de tesis. Evidentemente tuve que ir a declarar, la gente me señalaba en todas partes y decían: ese que va ahí, ese es el amigo del asesino. Tuve, por supuesto, una leyenda negra detrás de mí durante un buen tiempo, y a partir de entonces yo sentí que esa ciudad profunda, esa ciudad que yo conocía en mis inquilinatos, en mis residencias de estudiante pobre, y que de pronto mi amigo había terminado en un delirio, en un día nefasto, haciendo un peligro de muerte terrible, terminaba por confirmarme que algo estaba pasando, que algo estaba sucediendo, y que había que estar atento, había que estar entrenado, lúcido, ¿verdad?, con las antenas puestas para saber que se avecinaba finalmente, creo yo, una entropía social de gran envergadura. Entonces, a partir de entonces, yo caliento la mano, empiezo a escribir mis primeros cuentos, mis primeros textos, y eso termina finalmente con una novela que sería Satanás, en donde los personajes en efecto son personajes casi de crónica periodística, personajes que extraje de la vida real, y fui tejiendo una ciudad que se va destruyendo a sí misma, una ciudad que va siendo invadida por una fuerza que se apodera de sus ciudadanos y que ellos no se dan cuenta y terminan finalmente arrastrados a un pozo sin fondo, a un despeñadero, y unos pocos individuos que caminan como haciendo equilibrio por una cornisa, que están al borde de la locura, pero se resisten a ella, y esa temperatura, esa especie de atmósfera negra es lo que ha caracterizado en efecto mi obra. Yo creo que por eso mi literatura no es para todo el mundo. Hay unos lectores que la rechazan, que no les gusta, que les parece muy violenta, muy agresiva, y bueno, están en todo su derecho. Bueno, con el permiso de Mario, quiero decirle que yo, leyendo toda su obra, me he dado también el trabajo de escribir, no por inspiración, sino por trabajo, tomando cada una de sus líneas poéticas que están en su obra. Escribir un libro de poesía que he titulado precisamente por eso, se llama Animus Offendis. Pongo el título en latín porque no quiero que todo el mundo pues sepa que es que busque que es el título. Y quiero leer un poema muy breve que se llama Antes del viaje, porque siempre son viajeros marginales los que están en la obra de Mario. Y he conseguido un epígrafe muy hermoso de José María Bullós que dice: todos los caminos en las ciudades, todos los caminos son buenos para escapar de ellas. Y tengo un epígrafe en este primer poema que se titula, gracias Mario, Antes del viaje, de Vladimir Horn, que dice: al poeta no se le puede disculpar nada ni su muerte. Al partir de vuestra ciudad, cuyo origen deviene de aserraderos y talleres de fundiciones, palmo a palmo conoce el poeta las direcciones de quien lo espera. Hace muchísimo tiempo que en vuestra ciudad, de multitudes invisibles y múltiples zozobras, el poeta lleva inscrito en signos de sombra un directorio de tumbas. Quizás para todos a quienes conoció en vuestra ciudad nunca germinara en ideas, siempre acorazada contra la entereza y la sensibilidad, lleva cincelado el poeta un sinnúmero de epitafios, y no es para que te asombres, lleva el tuyo. Y esta poesía la estoy escribiendo precisamente desde esas imágenes que usted habla de ciudades fantasmas, ciudades de cáncer. Y esa imagen también pletórica que me llama mucho la atención: Bogotá es como un clítoris que se desangra. Terrible, pero hermoso.
y esa estética de usted que está permeada en toda la obra se cierra con ciclos como nombres como este. Fíjense el título de esta novela, que nos pertenece a todos nosotros los guajiros, pero sobre todo al universo guayú, Cobro de Sangre. Y no me parece este último capítulo de la novela que sea muy favorable para nosotros, Mario, porque usted cree que la Guajira, donde termina Cobro de Sangre, sea un espacio para purificar asesinos, para que los asesinos se vuelvan puros y se perdonen todos los crímenes que han cometido, así sean crímenes que parezcan de Robin Hood, para salvar a alguien o para salvar parte de una familia o para salvar la humanidad, que son sueños que jamás nadie podrá alcanzar. Mira, la literatura, lo sabes bien, sobre todo la novela, es un género muy raro. Un escritor, cuando escribe una novela, no está haciendo un ensayo, ni está haciendo un artículo de prensa, ni está haciendo, digamos, una declaración de principios personales. Cuando uno escribe ensayo o cuando uno escribe artículos, yo he sido columnista, por ejemplo, del periódico El Tiempo durante algunos años, y ahí tengo que responder por mis artículos y mis ideas. El que firma los artículos es Mario Mendoza. Entonces, cualquier persona me puede sacar el artículo y me puede confrontar y me puede decir: usted tiene que responderme por lo que dijo aquí. Y en efecto tengo que responder, no hay escapatoria. Tengo que tener una argumentación sólida, o en el caso de perder la discusión, tengo que desdecir. Tengo que escribir un segundo artículo diciendo que estoy equivocado. Eso es parte como de la ética de un intelectual. Pero la creación no sucede igual. La creación no son ideas del autor. Muchas veces ni siquiera el autor aparece presente en ninguna parte de su libro. La novela es una fuerza de arrastre, como el cuento también. Es algo que invade, que se toma de repente al autor. Por eso ser novelista o ser un escritor de ficción es tan difícil. Es como la gente cuando quiere actuar. La gente dice: ay, es que yo quiero ser actor. Sí, pero eso no es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque en un momento determinado el actor debe ser poseído por algo que no es él, por una fuerza que lo saca de la identidad, que lo arrastra hacia otro lado, habla diferente, se mueve diferente, piensa diferente. Yo he visto, por ejemplo, hay algo que a mí me gusta mucho de los buenos actores, a veces rastreo esos pequeños detalles en las películas, con las obras de teatro. Yo veo que el actor, por ejemplo, es derecho, es diestro, y el personaje es zurdo, coge los pasos con la izquierda. Y me encanta ver en las ruedas de prensa, veo que el actor en realidad coge las cosas con la derecha. Entonces me doy cuenta que el personaje es zurdo, no él. Entonces, de la misma manera, el personaje puede ser un asesino, puede ser un psicópata, puede ser una cosa horrible, y eso no significa que el autor tenga que responder por las ideas del personaje, su conducta o sus declaraciones. No, es un territorio en el fondo de una enorme irresponsabilidad, porque son una serie de seres que se toman la página, hablan, viven, hacen, y de alguna manera, por eso un novelista y un cuentista es un poco esquizofrénico. Un novelista es una persona que vive rodeada de otros seres fantasmales que le hablan, que lo acompañan a todas partes, que lo persiguen en sueños. A veces incluso uno escribe en contra de sí mismo. Uno no quisiera escribir eso, pero el personaje es así. Si yo tengo en la mitad de una novela un personaje travesti o transexual o perverso sexual, yo no quisiera escribir eso, pero debo respetar a mi personaje. Entonces, uno no es responsable por los personajes ni por sus acciones. Uno no es responsable por el mundo fantasmagórico que aparece en la literatura que uno genera o que uno produce. Es como que lo regañaran a uno por lo que uno sueña, ¿verdad? Es como si yo me sueño algo y de repente a la mañana siguiente cuento el sueño
y alguien me dice, no, pero ¿por qué? Pero usted en el sueño, ¿por qué no hizo esto, esto y esto? Yo no sé, eso hace parte de un misterio, de un inconsciente, de algo muy raro. Los personajes de Cobro de Sangre son personajes que emprenden una fuga hacia la Guajira y emprenden una fuga un poco siguiendo el rastro de una bella novela colombiana que se llama 4 años a bordo de mí mismo. 4 años a bordo de mí mismo, de Eduardo Salamea Borda, una novela publicada en 1934. Es una novela de las grandes novelas de viaje, creo yo, que se han escrito aquí en Colombia, y que termina en Manaure, en las salinas de Manaure. Para mí esa novela es el origen, en realidad, de la novela moderna colombiana. No olvidemos de Eduardo Salamea, de cómo termina la historia. Y ahí se cierra el ciclo que yo inicié a comienzos de los años 90. Operación Guayú en la novela significa la fuga de Bogotá, la salida de una ciudad monstruo. Si al final del siglo XIX el arquetipo de ciudad fue París, todas las ciudades querían ser como París, todas las ciudades querían parecerse a ella, ¿no? La ciudad de Baudelaire, la ciudad de un Rimbaud, la ciudad de un Balzac, y llega a ser la ciudad de Proust también. De repente, a comienzos del siglo XX, ese arquetipo cambia y el arquetipo es Nueva York, la ciudad patchwork, la ciudad que es una concha de retazos, una suma de todas las ciudades. En Nueva York está el barrio latino, en Nueva York está el barrio italiano, está Chinatown, el barrio chino. Todas las ciudades se encuentran allí. Quizás la novela que encarna eso es Manhattan Transfer de John Dos Passos, y de ahí hasta los novelistas neoyorquinos contemporáneos como un Paul Auster, por ejemplo. Pero creo que a finales de la década de los 70s y 80s estalla una nueva ciudad arquetipo. Esa ciudad arquetipo es la ciudad del tercer mundo, es la ciudad de Bangkok, es Río de Janeiro, es Ciudad de México, es Bogotá. Es decir, grandes ciudades caóticas, entrópicas, desastrosas, apocalípticas. En esa ciudad apocalíptica, la pregunta que hay a lo largo de todos los personajes de Apocalipsis es ¿cómo se fuga uno? ¿Cómo logra uno escapar? ¿Cómo logra uno salir? Y ellos recuerdan finalmente esos dos personajes de Cobro de Sangre que terminan en el desierto de la Guajira y de alguna manera bautizan a eso como Operación Guayú, es decir, una manera de escapar de Bogotá y recordando de nuevo el personaje a bordo de mí mismo. Muchísimas gracias, Mario, por esta vez, y espero que para la próxima vez podamos conversar sobre Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, dos seres que en su obra nos hemos enamorado de ellos por alguna razón y que hemos compartido muchas conversaciones al respecto. Claro, Víctor, de alguna manera te decía por fuera de micrófonos ayer, cuando nos vimos en las horas de la tarde, que García Márquez es un talento tan descomunal, es un mundo tan cerrado, tan perfecto, tan compacto, digamos, que yo me di cuenta desde muy joven que entrar a Macondo era un suicidio. Digamos, García Márquez es un callejón sin salida. Si uno como escritor joven ingresa a la obra de García Márquez y lo toma como zona de influencia, está condenado a ser un cabildo chiquito y sale uno convertido en un pequeño gabo escribiendo como él y repitiendo de alguna manera lo que sería ese imaginario tan potente. Entonces es un escritor con el que hay que tener mucho cuidado y que masacró a muchos escritores precisamente por eso, porque lo tomaron como zona de influencia y terminaron arrasados y aniquilados. No en vano, durante 20 años, tú lo sabes porque lo has estudiado, el efecto Macondo aniquiló a muchos escritores. Yo sabía que ahí no había que entrar, lo supe muy rápidamente desde joven. En cambio, Vargas Llosa es un escritor que no es un callejón sin salida. Uno puede entrar a la obra de Vargas Llosa y salir con su propia voz tranquilo, con su identidad como narrador. Entonces uno recibe la influencia y puede construir su obra con esa influencia sin ningún problema. Gabo es avasallador, es aplastante. Entonces yo creo que pertenezco a una generación de escritores indudablemente que somos herederos de Vargas Llosa, los narradores urbanos latinoamericanos jóvenes, una generación como la del crack en México o una generación en Colombia como la de
apostado un poco en esa línea. De ahí que hayamos celebrado el año pasado el Nobel de Vargas Llosa con beneplácito y con un enorme entusiasmo, como celebramos en su momento, sin lugar a dudas, a comienzos de los 80, cuando empezamos a estudiar letras, el Nobel de García Márquez. Mil gracias, Víctor, yo te agradezco mucho el tiempo que te has tomado, además, en leer mi obra con un enorme respeto intelectual. Para mí es un placer estar en contacto siempre con la Guajira a través de ti, y muchas gracias a ustedes. Yo les agradezco el horario, para mí era muy raro hablar en este horario, pensé que íbamos a ser 5 personas hablando de literatura alrededor de una mesa, y me sorprende gratamente ver un auditorio lleno en esta hora. Gracias por su tiempo, aprecio y valoro mucho el sentido de la hospitalidad enorme que tiene siempre el departamento de la Guajira con sus escritores y artistas a todo nivel, y espero que no sea la última y espero volver a verlos. Gracias. Muchísimas gracias a ambos por este extraordinario conversatorio.